Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 14. Si son justos los razonamientos del capítulo anterior, los corolarios acerca de la verdad política que el señor Godwin deduce de la proposición según la cual el origen de las acciones voluntarias de los hombres está en sus opiniones no quedan claramente establecidos. Estos corolarios son: el sólido raciocinio y la verdad, adecuadamente transmitidos, triunfan siempre del error. El sólido raciocinio y la verdad pueden ser adecuadamente transmitidos. La verdad es omnipotente. Los vicios y la debilidad moral del hombre no son invencibles. El hombre es perfectible o, en otras palabras, susceptible de perpetuo mejoramiento. Las primeras tres proposiciones pueden considerarse como un completo silogismo. Si por la expresión adecuadamente transmitidos entendemos que el convencimiento logrado es capaz de producir el efecto adecuado sobre la conducta, podemos aceptar la proposición mayor, pero debemos rechazar la menor, con lo cual la consecuencia, es decir, la omnipotencia de la verdad, se viene naturalmente abajo. Si por adecuadamente transmitidos se entiende simplemente el convencimiento de la facultad racional, tendremos que rechazar la proposición mayor y aceptar la menor únicamente en los casos susceptibles de ser demostrados. La consecuencia también se derrumba. En la cuarta proposición el señor Godwin repite la anterior con una ligera modificación de forma. Siendo así, tendrá que acompañar a la tercera en su caída. Pero quizá valga la pena examinar, refiriéndonos al principal argumento de este ensayo, las razones particulares que tenemos para suponer que los vicios y la debilidad moral del hombre jamás podrán ser totalmente dominados en este mundo. El hombre, según el señor Godwin, es una criatura formada por las sucesivas impresiones que ha estado recibiendo desde el primer instante en que el germen de donde procede recibió el don de la vida. Si pudiese ser situado en un lugar donde no fuese sometido a ninguna impresión maligna, aunque puede uno dudar de que la virtud pueda existir en semejantes condiciones, el vicio sería indudablemente expulsado. La piedra angular de toda la teoría del señor Godwin sobre la justicia política es, si no me equivoco, la idea de que la mayoría de los vicios y de las debilidades del hombre proceden de la injusticia de sus instituciones políticas y sociales, y que si éstas fuesen suprimidas y se consiguiese elevar el nivel intelectual de los hombres, las malas tentaciones desaparecerían del mundo o quedarían reducidas al mínimo. Como ha quedado demostrado, sin embargo, por lo menos así lo creo, que este concepto es totalmente falso y que, independientemente de toda institución política o social, la mayor parte de la humanidad, en virtud de las inalterables y fijas leyes de la naturaleza, está condenado a sufrir las malas tentaciones suscitadas por las privaciones, amén de otras pasiones. Se desprende de la definición del hombre que nos da el señor Godwin, que tales impresiones y combinaciones de impresiones no pueden flotar por el mundo sin engendrar toda una variedad de hombres malos. De acuerdo con el propio concepto que tiene el señor Godwin de la formación del carácter, es tan improbable que en tales circunstancias todos los hombres salgan buenos como que echando los dados 100 veces seguidas cada vez salgan el 6. La gran variedad de combinaciones que nos dan los dados en una repetida sucesión de jugadas puede darnos una idea bastante próxima a la realidad, creo yo, de la gran diversidad de caracteres que necesariamente debe haber en el mundo, suponiendo que cada individuo es lo que es en función de la combinación de impresiones que ha recibido a lo largo de su existencia. Esta comparación pone de manifiesto, en cierta medida, lo absurdo que es suponer que las excepciones puedan jamás convertirse en regla, que las combinaciones extraordinarias e insólitas puedan producirse con frecuencia, o que los ejemplos individuales de gran virtud que se han dado en todas las épocas de la historia del mundo vayan a poder jamás prevalecer universalmente. Ya sé que el señor Godwin podría contestar diciendo que la comparación es inexacta en un aspecto, ya que en el caso de los dados las causas previas o, mejor dicho, las probabilidades de estas causas previas eran siempre iguales y que, por consiguiente, no había razón alguna para suponer que saldrían más seises en las 100 jugadas siguientes que los que habían salido en las 100 anteriores. El hombre, en cambio,
tiene una cierta capacidad de influir sobre las causas que forman el carácter y, por tanto, todo hombre bueno y virtuoso engendrado aumentan más bien por la influencia que necesariamente ejerce la probabilidad de que se engendre otro carácter virtuoso como el suyo, mientras que la salida de un 6 en los dados una vez no aumenta ciertamente la probabilidad de que vuelva a salir. Acepto esta objeción en lo que afecta a la exactitud de la comparación, pero su validez es solamente parcial. La experiencia nos muestra una y otra vez que la influencia del carácter más virtuoso prevalece pocas veces sobre las fortísimas tentaciones del mal. Indudablemente podrá afectar a unos pocos, pero fracasará en la mayoría de los casos. Yo renunciaría a esta comparación si el señor Godwin lograse su propósito de demostrar que estas tentaciones del mal podrían ser dominadas por el esfuerzo del hombre. O, por lo menos, admitiría que un hombre pueda alcanzar un tal grado de pericia en la manera de echar los dados que sea capaz de sacar 6 en cada una de sus jugadas. Pero en tanto un gran número de las impresiones que forman el carácter, lo mismo que el sutil movimiento del brazo al echar los dados, permanezcan absolutamente independientes de la voluntad del hombre, y aunque sería el colmo del destino y de la presunción querer calcular la proporción relativa de virtud y de vicio en los periodos futuros del mundo, puede afirmarse con seguridad que los vicios y la debilidad moral de la humanidad, considerados en conjunto, son invencibles. La quinta proposición es la deducción general de las 4 anteriores y, por consiguiente, se hundirá necesariamente al ceder los pilares que le sirven de apoyo. Si aceptamos el sentido que el señor Godwin da al término perfectible, la perfectibilidad del hombre no puede ser afirmada sin dejar previamente establecidas con claridad las proposiciones anteriores. Sin embargo, el término tiene una acepción para la cual la proposición puede tal vez ser correcta. Puede decirse con razón que el hombre es siempre susceptible de mejorar y que jamás ha habido ni habrá un periodo de su historia del que se pueda decir que en él ha alcanzado el pináculo de su perfección. Sin embargo, esto no significa, ni con mucho, que nuestros esfuerzos para mejorar al hombre serán siempre victoriosos y que éste vaya a lograr, en el transcurso de las épocas, extraordinarios avances en pos de la perfección. Lo único que puede inferirse es la imposibilidad de conocer el límite preciso de este progreso, y no puedo menos de recordar de nuevo al lector una distinción a la que, me parece, se debería prestar particular atención en este caso. Me refiero a la diferencia esencial que hay entre un mejoramiento ilimitado y uno cuyo límite no puede ser determinado con certeza. El primero no puede ser aplicado al hombre sometido a las presentes leyes de su naturaleza. El segundo le es, indudablemente, aplicable. La verdadera perfectibilidad del hombre puede ser ilustrada, como ya lo he mencionado, por la perfectibilidad de una planta. El objetivo de un buen floricultor, tal como yo lo concibo, será armonizar las proporciones de la flor, su simetría y la belleza de su color. Sería, ciertamente, presuntuoso en el floricultor más destacado a afirmar que poseía un clavel que reúne estas cualidades en su más elevado estado de perfección. Por muy hermoso que fuese su clavel, otros cuidados, otra tierra y otros soles podrían sin duda producir uno aún más hermoso. Sin embargo, aunque consciente de lo absurdo que sería suponer que ha alcanzado la perfección, y sabiendo por qué método ha conseguido una flor de tan extraordinaria belleza, de lo que, sin embargo, no puede estar seguro es de que continuando con este método, e incluso aplicándolo con más intensidad, vaya a conseguir una flor más hermosa. En su empeño por mejorar una de las cualidades puede estar perjudicando a otra. Para aumentar el tamaño de la flor utilizará un mantillo particularmente rico que probablemente provocará el reventón del cáliz y destruirá su simetría. Asimismo, el mantillo forzado que utilizó para provocar la Revolución Francesa y dar más libertad y energía al espíritu humano ha hecho reventar el cáliz de la humanidad. Ha roto el lazo moderador de toda sociedad, y por mucho que haya crecido los pétalos separados, por fuertes y bellos que sean algunos de estos, el conjunto será una masa desligada, deforme, dislocada, sin unidad, sin simetría ni armonía de color.
Si fuese importante mejorar los claveles, aunque no podríamos abrigar la esperanza de que llegaran a tener el tamaño de las coles, sí estaría, indudablemente, en nuestras manos conseguir, mediante sucesivos esfuerzos, ejemplares mucho más hermosos que los que actualmente poseemos. Nadie puede negar la importancia que tiene aumentar la felicidad de la especie humana. El más mínimo avance en este terreno es de enorme valor, pero un experimento con la raza humana no es un experimento con objetos inanimados. El reventón del cáliz de una flor puede ser un accidente insignificante. No tardará en formarse otra flor. Pero la ruptura de los lazos de la sociedad representa un tal disgregación de todos los elementos que la constituyen, que necesariamente tiene que entrañar un sufrimiento intenso para miles de personas, y transcurrirá mucho tiempo y habrá que soportar mucha miseria antes de que la herida se cicatrice. Como las 5 proposiciones que acabo de examinar pueden considerarse como la piedra angular de la fantástica edificación del señor Godwin y la mejor expresión de la finalidad de todo su trabajo, por muy excelentes que sean en sí muchos de sus razonamientos aislados, puede afirmarse que ha fracasado en el objeto principal de su empeño. Además de las dificultades que origina la compleja naturaleza del hombre, que en modo alguno ha conseguido suavizar, el principal argumento contra la perfectibilidad del hombre y de la sociedad se mantiene incoluble, sin que ninguno de los argumentos lanzados contra él haya hecho el menor impacto. Y en la medida en que pueda confiar en mi propio juicio, este argumento me parece concluyente no solo contra la perfectibilidad del hombre en el amplio sentido en que la entiende el señor Godwin, sino contra todo marcado y notable cambio favorable en la forma y estructura de la sociedad en general, significando por esto toda grande y decisiva mejora en la condición de las clases inferiores de la humanidad, que constituyen la parte más numerosa y, por consiguiente, desde un punto de vista general del problema, la más importante de la raza humana. Si fuera a vivir 1000 años sin que cambiaran las leyes de la naturaleza, podría asegurar con muy poco temor, o mejor dicho, con muy poca esperanza de que la experiencia me contradijera, que ningún posible sacrificio o esfuerzo por parte de los ricos en un país habitado desde hace muchos años podría colocar durante un tiempo a las clases inferiores de la comunidad en una situación análoga, teniendo en cuenta las circunstancias, a la de la gente corriente de hace 30 años en los estados americanos del norte. Las clases inferiores de los pueblos europeos podrán, quizá, en un periodo futuro, alcanzar un nivel de instrucción muy superior a la de ahora. Podrán aprender a emplear el poco tiempo libre que les quede de muchas maneras mejores que yendo a la taberna, podrán tener mejores y más justas leyes que las que hasta la fecha han regido en este u otro país, e incluso considero posible, aunque no probable, que puedan tener más ocio. Pero no está en la naturaleza de las cosas que puedan percibir una cantidad de dinero o de subsistencia suficientes para permitirles casarse pronto con la plena confianza de que podrán mantener con facilidad una prole numerosa.